Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el soporte, la mampostería que vamos a estar aplicando los morteros. En este caso tenemos ladrillo hueco, tenemos como referente también una columna de este lado. Esto no está nivelado. Es una pared que se levantó así nomás. Entonces la dificultad que va a tener esto solamente es en que vamos a usar un poco más de morteros de este tipo de revoques, nada más. Usamos estas fajas que son unos junquillos, se llaman, de PVC, que nos sirven para cortar los paños. En el caso del 4 en 1, el 4 en 1, al ser un mortero con color, tiene ciertas, no dificultades, pero sí hay que tener en cuenta varios factores que son los paños que vamos a realizar. Entonces hay que diagramar un día antes cómo vamos a estar aplicando o revocando ese paño. Por ejemplo, tenemos un paño grande como ese que está ahí. Sí o sí vamos a tener que arrancar desde arriba hacia abajo, terminándolo. Si son paños muy grandes, se pueden colocar este tipo de junquillos o buñas, que van a ser un elemento que a veces son, nosotros le decimos buñas tácticas o técnicas. ¿Por qué? Acá sabemos que esta mampostería con esta columna de hormigón que tenemos acá van a trabajar indistinto. Entonces se van a mover en una estructura portante que podemos llegar a tener un edificio, que la mampostería sí, es una mampostería de cierre, van a mover distintos. Entonces estas buñas lo que se hacen, se ponen entre el encuentro de ladrillo y hormigón. Lo que agiliza es que si llegamos a tener algún problema podemos resolverlo de la buña para allá o de la buña para acá. ¿Sí? En el caso de los edificios, no sé si vieron que tienen todas esas marcas o buñas marcadas, no es algo estético, muchas veces es algo táctico. ¿Por qué? Porque si tenemos problemas en algún sector podemos trabajar sobre eso. Si tuviéramos una medianera toda entera y tenemos una fisura o una rajadura en el medio, nosotros debemos trabajar y queda el parche. En cambio en esto podemos trabajar en los distintos sectores solucionando el problema. Después lo que tenemos como accesorio también son las cantoneras. Las cantoneras, estas son de PVC, que las tenemos acá. Son todos accesorios para los revoques monocapas, ¿sí? Esta cantonera lo que hace es dejar una mejor terminación. Solamente, ¿se puede usar o no usar? Sí. Pero en el detalle de la terminación uno deja una mejor arista, mejores encuentros entre una mocheta y la otra. Podemos usarlo también para faja. Entonces estos dos elementos son necesarios muchas veces para una mejor trabajabilidad en lo que es los morteros: la buña o junquillo y la cantonera. ¿Por qué nosotros queremos explicarle esto? Porque ustedes están por arrancar y es bueno que vayan adaptando este tipo de elementos para todo lo que se viene. Después, otra cosa importante son las reglas a usar. También hay reglas especiales. Estas reglas son reglas H, se llaman. Se pueden usar las convencionales, sí, también. Pero todo este tipo de herramientas van a hacer que su terminación en los revoques tenga un mayor detalle. Así que, como les decía, vamos a hacer una parte práctica acá. Acá tengo preparado, que me preparó Adrián. Directamente sobre la pared vamos a aplicar un revoque con color. ¿Qué les parece que le hace falta esto? De lo que estuvieron más o menos viendo, me dijeron que han tenido ya alguna charla de materiales. ¿Algo le dijeron, algo referido a esta pared que le falte para el revoque? ¿Algunos? ¿Cuál? Humedecer. Humedecer, ¿qué más? Acá en este encuentro lleva algo. Una malla de fibra de vidrio. Acá. La malla lo que va a hacer es absorber los movimientos. En obra se usa este tipo de malla, lo que no es recomendable. La malla que va, estas mallas son para lo que vamos a ver ahora, los revestimientos texturados, para ese tipo de arreglo, para lo que es capa fina. Pero para lo que es revoques siempre es una malla que es un poquito más grande
que es de 1 centímetro por 1 centímetro. Y ahora vamos a ver el por qué. Esta malla es la que no va. Vamos a mojar un poquito, Adrián. Tenemos... acá tenemos. ¿Tengo un cepillito? Sí, yo te... Siempre humedecer las paredes, el hormigón, siempre trabajar con las paredes húmedas, todo lo que es morteros cementicios, sí o sí hay que humedecerlos. Faltando un cepillito, tengo la pinceleta. ¿Me viste? Acústicamente. La malla tiene que quedar de la mitad, puede ser 10 centímetros para acá, 10 centímetros para acá, pero siempre a la mitad del encuentro. A veces uno utiliza una malla de 1 metro, no hace falta. Sí o sí, 10 centímetros, 15 para cada lado. Eso es lo importante. Lo importante también es no poner la malla. Y después el revoque. Porque así no vamos a obtener una superficie al 100% pegada a la malla. Entonces después cuando se genera el movimiento, acá va a haber una marca. Entonces de esta forma vamos a tener una malla bien adherida al 100% y en el medio lo que sería el revoque. Y después, como ven, un revoque 4 en 1, ya directamente agilizamos toda esa parte de terminaciones. Son cuatro etapas en una: hidrófugo, grueso, terminación y color. Como ven, con este tipo de reglas o herramientas, cómo se trabaja más cómodo. Y esto se deja así, secar unas 4 horas, que este lo vamos a dejar secar hasta más o menos las 2:30. Esto lo aplicamos a las 9 por ahí y lo vamos a dejar secar para darle terminación. ¿Tenemos un 3 en 1? Allá. Este lo lavamos un poquito. El rendimiento de este tipo de bolsas son de 1 metro cuadrado por bolsa. Lo que veíamos también en la charla
un poco cómo te ordena todo lo que es la obra. Uno tiene bolsas, en este caso tenemos los mezcladores, pero si no estaría la hormigonera o el trompo. Y se trabajaría solo con eso. Ya no tenemos la arena en granel, no tenemos el cemento, no tenemos la cal. Directamente se le agrega agua y nada más. Entre 5 y 6 litros de agua por bolsa, según la consistencia que uno lo quiera trabajar. Y nada más. Fíjense los aditivos que tienen, que se dejan hacer cargas entre 1 centímetro y 2 de una sola vez. Y esta regla lo que tiene de bueno es que se puede trabajar como un fratacho. Ya lo vas dejando terminado. ¿Cómo? Lleva malla. No, solo la malla va en el encuentro de materiales. Por ejemplo, acá iría acá abajo, en el cimiento, y en lo que es columna, si llegara a tener alguna viga. Ahí solamente iría malla. O si tenemos un encuentro de distintos ladrillos, ladrillo hueco, ladrillo común, ahí también iría una malla. Siempre en distintos encuentros de materiales va una malla. Claro, exacto. Y este tipo de trabajo agiliza muchísimo la obra, trae mucho más seguridad. Acá vamos a tener todo el espesor que cargamos, 1,5 centímetros de hidrófugo para protección de la pared. O sea que vamos a tener una pared impermeable en 1,5 centímetros de espesor. En lo que es tradicional vamos a tener un azotado de hidrófugo de este espesor y después un revoque tradicional. Entonces lo que ganamos con esto es mayor seguridad también, en los dos casos. Siempre el espesor va a tener la impermeabilidad en todo el 1,5 centímetros, 2 centímetros de espesor que le apliquemos a la pared. Bueno, chicos, ahora vamos a ver todo lo que es la parte de revestimientos acrílicos. Esto es también como se considera como un revoque, pero plástico. Nosotros tenemos, bueno, son 14 colores como base, pero también hay una carta, digamos, con las máquinas las tintométricas se puede llegar a más de 1500 colores. Eso más que nada para cuando hay que hacer refacciones y hay que lograr un color determinado, se puede llegar a eso. Después tenemos, en cuanto a texturas, hay una línea que es para rodillo y otra línea que se aplica con llana. ¿Sí? Dentro de los rodillables, uno es considerado como una pintura, que es una pintura que tiene un árido muy fino, ¿sí? Se logra una textura muy finita. Después hay otro que se llama el RP, ese se llama medianeras, este se llama RP. El RP se logra con un rodillo que puede ser de pelo corto o si no como este, pelo largo. El pelo largo lo que suele hacer es, cuando nosotros lo pasamos, hace como una especie de copito, ¿sí? Cuando nosotros le pasamos el rodillo y hace un copito un poquito más largo. Esto es lo que es la línea de lo rodillable. Para el rodillable el soporte tiene que ser un 3 en 1 que tiene que estar cortado, digamos, relativamente como fino, un fratachado normal.
pero no puede tener tantas marcas porque si no esto no lo tapa. Esto es más que nada para un fino o algo que ya esté fretachado. Después ya pasamos a la línea de lo que es digamos lo que es aplicado a llana. Y viene la textura, que es un fino. El fino se aplica también con una capa de base, ¿sí? Que es como una pintura, que es del color similar al producto que ustedes eligieron. Y después la textura se la da también con una llana plástica, ¿sí? Primero se carga con llana, que ahora vamos a ver el proceso cómo es. Se carga con llana metálica y después se textura con llana plástica. El fino tiene una piedrita mucho más finita, es una piedrita que hace un recorrido mucho más corto y después se le puede dar un efecto de planchado también, ¿sí? Esto se puede aplicar con base y una mano de producto para hacer la terminación, como también se puede aplicar con 2 manos de terminación directamente, para paredes que por ahí están un poco más, digamos que están un poco más feas, tienen una terminación rústica. Después viene el producto este que es un intermedio, el nuestro se llama un forma, ¿sí? Este producto lo que tiene es una piedrita un poquitito más, una piedrita intermedia que hace, digamos, otro dibujo, y hay 2 opciones de texturarlo. Esto que se llama en forma circular, ¿sí? Que esto es en rulato, y después está la otra textura que es en grueso, es una textura, esto ya es travertino. Muchos lugares lo suelen aplicar, esto es la forma que se suele aplicar normalmente, como también lo suelen aplicar en forma horizontal, es muy raro, pero lo suelen aplicar. Esto es un poco un pantallazo general, digamos, de los productos que hay. 2 rodillables y 3 texturados. Hay otro producto más que también se le llama el dur, que es como un fino, que es mucho más planchado, ¿sí? Para gente que por ahí le gusta, digamos, que no quede tan texturado. Estos, por ejemplo, en los lugares, digamos, que son interiores, el grueso y el forma, traten de por ahí evitarlo, porque son lugares que al estar tan cerca de la pared es como que suele cansar un poco la vista y bueno, esto se usa mucho siempre para exteriores. El fino y todo lo que es la parte rodillable se puede aplicar en interiores, no hay ningún problema. Y bueno, eso es un poco para que tengan en cuenta la línea rodillable y la línea a llano. Ahora va a salir una nueva línea también que ya viene incorporado con micas, viene con un poco más de brillo, distintas, digamos, inclusive con más colores. ¿Hasta acá alguno tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno. Como les decía, esto se aplican, esta línea, todo lo que es rodillable, hay que tener una buena base, un buen soporte. Esto en cambio admiten, al ser un poco más grueso, admiten poder aplicarlos directamente sobre la terminación cortada de un reboque tradicional, ¿sí? Un reboque puede ser un tradicional, puede ser un reboque industrializado, como también se puede aplicar directamente sobre ladrillos de HSCA, pueden ser los de Brimax, los de Retac. Se pueden aplicar directamente, siempre y cuando ustedes verifiquen la planeidad, ¿sí? Si ustedes ven que por ahí hay un reboque que no cumple con las condiciones para aplicarlo, que está en un reboque muy irregular, lo que se suele hacer es dar una base niveladora, en el nuestro un base coat que se le llama. Se le da una base de 3 milímetros, queda una base uniforme, ¿sí? Que le da mayor resistencia y mayor adherencia, y después sí se aplica esto. Lo que tienen que tener en cuenta esto, que al ser acrílico no puede interactuar con la humedad de adentro, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si una pared tiene humedad, lo que va a hacer esa humedad va a tender a salir, ¿sí? Y estos reboques están diseñados para en realidad no permitir que esa humedad entre a la casa y entre a la pared. Entonces, si la pared tiene humedad, va a tender a salir, y ahí suele pasar lo que ustedes a lo mejor habrán visto, que se forma como una especie de globos y algunas cosas así, que después se empieza como a desprender. Entonces, fundamental ver que cuando vayan a aplicar esto, sobre todo en obras que digamos sean refacciones, verificar primero que no tenga humedad la pared, ¿sí? Si ven que tienen dudas, que hay humedad, que ese tipo de cosas, directamente no lo apliquen, porque pueden llegar a tener ese problema de desprendimiento. Entonces, sí o sí, primero solucionar el problema de humedad y después aplicar esto. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dónde lo colocan? ¿Cómo lo aplican? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, vamos a pasar entonces a ver la aplicación para estos productos. Las herramientas son muy sencillas, muy económicas, llana metálica, llana plástica.
alguna cuchara o espátula, y para este caso solamente algún rodillo. Ahora vamos a ver la diferencia entre, lo vamos a aplicar rápido, lo que es el fino y lo que es un forma, ¿sí? Una textura intermedia, cómo se aplica una y otra. Y después vamos a pasar a la parte práctica. Si alguno se anima y quiere ir practicando, también es una linda actividad. Vamos a pasar por acá. ¿Querés espátula? No, lo explico con la cuchara. Bueno. Esto lo pueden aplicar directamente también sobre, como estas plaquitas de Superboard que nosotros estamos viendo, las de yeso. Las pueden ir aplicando en distintas... Lo único que tiene que tener en cuenta esto, siempre lo que tiene que tener presente es el tema de la humedad. Solamente eso. Verificar que el lugar donde lo van a colocar no tenga humedad. Ahora vamos a ver una cosa. Cuando nosotros aplicamos, hacemos una carga gruesa y cuando hacemos una carga fina, ¿sí? Fíjense que cuando hacen una carga fina, como la piedra empieza a marcar un poco, ¿sí? Lo que hace la piedra, en realidad, cuando ustedes cargan, tienen que tratar de hacerle de tal manera, hacerle presión y no en forma, digamos, ni muy cerrada, sino perpendicular, algo intermedio. Entonces vamos haciendo una carga pareja, de esa manera hacemos que el espesor de carga sea lo que te da la piedra, ¿sí? Si nosotros lo ponemos muy perpendicular, lo que hacemos es sacar, ¿sí? Y si lo dejamos muy cerrado, cargamos demasiado, ¿sí? Entonces tiene que ser algo intermedio. Ahora vamos a ver en el caso qué pasa con cada uno. Vamos a dejar esta con sobrecarga. Y esta con... más fuerte, bueno, y esta con carga, con un poquito menos de carga. Vamos a texturarlo. A ver. Este es fino. Vamos a ver acá que cuando lo hacemos, cuando tratamos de texturarlo, ve como no texturan porque está con mucha carga. Hasta que empiece a salir todo el material. Ahora cuando pasamos a la parte que tiene menos, no es lo fundamental, la llana siempre limpia. Si lo aplicamos al reboque, ¿tenés que humedecer? No hace falta humedecer, es un dato importante. Esto al ser acrílico no hace falta humedecer. Lo que sí hay que tener en cuenta, que muchos albañiles, por ejemplo, lo que suelen hacer, cuando lo texturan, ir humedeciéndolo. Lo que tiene que tener en cuenta es si son colores muy oscuros, ¿sí? Entonces al humedecerle, tirarle mucha cantidad de agua, lo que suele hacer pueden llegar a variar, a marear un poquito el color. Entonces, como tiene mucho pigmento, al tirarle mucha cantidad de agua, lo que suelen hacer es cambiar, por ejemplo, los negros, los bordós, los azules, ese tipo de colores muy intensos, pueden llegar a tener variación de colores. Entonces recomendamos aplicarlos sin agua. ¿Ven la diferencia cuando tiene un poquito más de sobrecarga? Que después empieza a trabajar hasta que nosotros empezamos a sacar la carga, empieza a dibujar la piedra sola. La piedra sola busca tratar de hacer el dibujo, la textura.
Si nosotros le damos un poquito más de sobrecarga, lo que se suele hacer es marcar lo que se le llaman las zonas planchadas, ¿sí? Entonces cuando le va quedando estos lugares que empieza a rayar finito, en realidad es que ahí lo que nos está diciendo es que nos está faltando carga. Lo que hacemos, empezamos a cargar un poquito más. Vamos a tratarlo de vuelvo con la misma. ¿Qué necesitas? No, cargarlo un poquito más para que vean la diferencia entre cuando le falta carga y cuando no. Siempre tiene que tener en cuenta el espesor de carga se lo da la piedra. Ahora lo vamos a ver en el forma. En el forma va a ser un poquito más gruesa la carga. Fíjense él cómo lo va sacando a medida que tiene esa sobrecarga para no tirar material. ¿Ven bien? Ahora vamos a ver en el forma. No, la llana en realidad, la llana metálica se usa para aplicarlo y la plástica para texturar. Si nosotros usamos la metálica, lo que suele hacer la metálica es plancharlo demasiado y al no tener espesor va a tender como a clavarse y a levantar el material. No es que es más pesada, sino que es más irregular y al usar la llana metálica lo que hace es planchar más todavía. Ahora vamos a ver cuando tira un poquitito, podemos usar la metálica, pero vamos a ver que plancha demasiado. Es como que tiende a cerrar el dibujo que hizo la piedra. Ahí pueden ver cómo la piedra va haciendo, le va dando el espesor y va marcando esa rayita. Esa rayita que ustedes ven, ese serruchito, es el tamaño, digamos, justo de la carga. Pintura, es básicamente pintura. Esta, por ejemplo, que es la línea Medianeras, es una, digamos, básicamente, para decirlo así a grosso modo, es una pintura con un árido muy finito. Después la otra, que es el RP, en realidad ya se aplica, en realidad si bien es rodillable, se aplica en 2 o 3 manos para darle ese copito. Lo que suelen hacer mucho, porque es una pintura que es un poquitito más líquida, o si no un texturado un poquito más líquido, lo que se suele hacer es aplican una sola mano a llana y después lo texturan con el rodillo. Es como para ahorrarse un paso y no dar tantas veces. Pero básicamente solamente con el rodillo. Lo que se usa es el rodillo, el de pelo corto, el pelo intermedio, es el rodillo que va. ¿Se aplica, o sea, No, pintando como si fuera una pintura tradicional. Lo que tiene que tener en cuenta con el rodillo es que para que no se noten, sobre todo en el RP, no en el Medianera, cuando vos le vas haciendo las pasadas del rodillo, no la tenés que hacer una al lado de la otra, muy seguido, porque cuando vos haces el rodillo descarga, vos tenés el rodillo completo. El rodillo, cuando hace todo el recorrido, lo hace con la pintura completa. Cuando vos seguís avanzando y vos le das 1 metro, 1 metro y pico, ya no aplica la misma carga. Con todo lo que está el rodillo bien cargado en el primer recorrido, y en el segundo recorrido yo lo hace solamente con pintura, no con el árido. Entonces siempre hay que aplicar tramitos cortitos, de medio metro. Aplican medio metro y después vuelven a cargar otro medio metro al lado y así. ¿Sí? Bueno, ahí ven, él por ejemplo ahí está aplicando con la técnica del travertino. Travertino, ahí se puede hacer un poquitito más, después se le puede hacer un proceso de lo que se llama el doble planchado, queda un poquitito más planchado, más cerrado, o se le hace una sobrecarga. Ahí vamos a ver la diferencia, seguramente va a ser lo que es el travertino y lo que es el rulato.
Después, bueno, lo que tienen que tener en cuenta, que por ejemplo, ahora con el sol rasante, lo que hay que tener fundamental el tema de que el soporte sea un soporte que esté a plomo y que esté parejo. Porque esto no va a reemplazar y no va a tapar, digamos, imperfecciones que tenga el revoque, que tenga el soporte. Entonces, cuando dé un sol rasante, por ejemplo, en revoques que no estén bien terminados, va a marcar todos esos conitos de sombra, ¿sí? Fundamental entonces cortar bien un revoque que quede bien a plomo y bien liso. ¿Acá alguna otra pregunta, alguna consulta? ¿No? ¿Lo puedo aplicar en una fachada que me da el sol? Sí, tranquilamente, no hay problema. Lo que sí, lo que hablábamos siempre, el tema de los colores que elijan. Si son colores muy intensos, hay que fijarse en los paños para que no se noten los empalmes, ¿sí? Entonces, a medida que vamos cargando, uno que va cargando y otro que viene texturando atrás. No hay que dejarlo tirar mucho tiempo, porque si no se pueden llegar a notar los empalmes, ¿sí? Esa es la única... Dale. Y escuchan el ruidito de la piedra, como la misma piedrita es la que va rodando. Por eso es fundamental darle una mano de base, porque después la piedra, cuando empieza a rodar, se empieza a notar el color de fondo, ¿sí? Es fundamental eso. Ahí pueden ver como la parte de arriba que tiene más cantidad de carga tiene menos dibujo, porque la piedra es como que cuesta que empieza a circular. De este otro lugar donde vemos que ya tiene mayor cantidad de dibujo es porque tiene menos carga y la piedra hace mayor recorrido, ¿sí? Fíjense que él cómo le va sacando y empieza a aparecer un poco el dibujo de la piedra. No, los paños en realidad varían en función de cómo esté diseñada la casa. Por lo general se suele hacer... No, en realidad son paños, vos podés hacer paños completos de la fachada de la casa. Por lo general siempre tratás de cortar a donde haya un dintel, porque si haces el paño completo, ponerle una casa de un solo piso, serán 3 metros y medio. En realidad se trata de hacer todo de una sola vez. Entonces venís cargando para que no se noten los empalmes, ¿sí? Ahí, o sea, sería bueno que uno vaya cargando y el otro viaje. Sí o sí, exactamente. Uno que vaya cargando y otro atrás texturando. Si pueden ser 2 y 2, mejor, dependiendo siempre de la superficie. Si es una o dos personas solamente, por ahí se suelen marcar buñas, algo similar a aquello. Nada más que se marca, se da toda una mano de base con la pintura y después se marca con una cinta donde va a quedar el corte. Entonces vos texturas y cuando vos levantás la cinta te queda solamente esa buña, perdón, y te queda esa diferencia, ¿sí? Es como para vos marcar un corte y decir, bueno, una parte la hago hoy y otra parte la hago mañana, ¿sí? Es una general, hacía todo porque por allá no escucharon. Bueno. Chicos, ¿quieren arrimarse un poquito? Entonces al final. Bueno, hasta ahora entendieron bien. ¿Hay algo que no escucharon? ¿Quieren volver a hacer alguna consulta? ¿Alguna duda? Los chicos de ahí atrás, ¿alguna consulta? Bueno, entonces vamos a repasar algo rápido. Fundamental para los revoques que tengan una buena superficie para aplicar, que no tengan diferencia y que estén a plomo, ¿sí? Ese es un dato fundamental, más que nada para cuando lo apliquen, que no haya diferencia y que no se note ese bolseado. Para todo lo que es rodillable, entonces, es fundamental que haya una buena terminación. Si no, después se puede aplicar con un revoque, un 3 en 1, ¿sí? Directamente, que puede ser un 3 en 1 cortado solamente. Se puede aplicar toda la línea, lo que es el fino, el intermedio, que es el forma, o el grueso, ¿sí? Vienen dos texturas, que es dos texturas fundamentales.
que es esta, que es el rulato, y esta que es travertino, ¿sí? Son dos texturas fundamentales, son dos técnicas con las que se aplican normalmente. ¿Alguna consultita? ¿Alguien que tenga alguna duda? Si no, ya pasamos a la parte práctica. Consulta. Sí. Primero que aplicaste. Sí. ¿Se aplica siempre de forma circular o se puede hacer también? Se puede aplicar también en travertino, se puede aplicar, ahora lo vamos a ver cuando hagamos las prácticas, lo podemos aplicar. El fino se puede aplicar también. ¿Tenés la llanita? ¿La llanita plástica? Ahora lo vamos a ver, se puede aplicar también en forma de travertino. Tiqui, tiqui. Ven que acá, al dejarlo tirar un poquitito más, es como que ya hizo una película superficial y tiende a estar un poquito más planchado, ¿sí? Eso es lo que se le llama en obra el doble planchado. Es muy raro que se haga. Una vez que se textura se deja así. Pero al hacerle ese efecto de doble planchado, sobre todo en esto, en el forma o en el grueso, lo que se hace, esto cuando se seca queda un poquitito como rústico. Al hacerle ese efecto de doble planchado, después es como que queda una superficie mucho más lisa, y estas partes que quedan más planchadas, ¿sí?, quedan bien lisas, ¿sí? Depende de la técnica. Eso cuando van a obra se hace una muestra, dicen bueno, lo quiero de tal o cual forma, entonces después por lo general el aplicador está en mejores condiciones de cotizar, ¿sí? Por eso por lo general lo recomendable es ir a obra, hacer una muestra como realmente lo quieren y después sí cotizar, porque es una cuestión, digamos, de gusto. Si no, por lo general lo que suelen hacer es decir, bueno, aplico o travertino o rulato y ahí queda, ¿sí? Pero ves que también queda el travertino, también queda aplicado en el fino. Queda una piedrita mucho más fina, un dibujito mucho más delicado, por eso lo usan mucho en interiores, ¿sí? En interiores queda muy, muy bien. Para exterior por ahí mucho no dice, porque cuando vos lo ves de lejos de la calle es casi como una pintura, claro. Pero bueno, se aplica también, ¿sí?